Ya listo. Ok. Hola chicos, buenas noches. Chicos, ¿me pueden escuchar? Los voy a colocar como anfitriones ya para que puedan ir presentando su caso, ¿sí? Está bien, doctora. A ver chicos, entonces ya los puse a todos como anfitriones. Que empiece por favor Diana Antonella. Ya, sí, doctora. Dime un momento. Doctora, ¿sí se observa? Sí, claro, puedes Ah, ya. empezar. Ya, genial. Este es el caso uno. Es una paciente mujer de 65 años. Mencionan que tiene ocupación de agricultura, su tiempo de enfermedad es de hace 2 años y pues presenta esta lesión en la cara asociado a prurito. Para describirla, se podría mencionar que, bueno, primero la localización está localizada en mi cara izquierda, eh, principalmente en lo que es la región infraorbitaria, cerca a la línea media, en lo que vendría a ser la lesión, perdón, la región geniana. Es una lesión única, al menos por lo que se observa en las fotos. Presenta una tipo zona de costricificación o una costra de manera central. Está hiperpigmentada, por eso se da el color de tipo café negruzco que se observa. También es media asimétrica. Es, es por ello que también tiene como los bordes medio irregulares. Y, sí, también pareciera que fuera una lesión de tipo ulcerada. También, doctora, no sé si mencionaría el ABCDE que se debería hacer en esos Mm, casos. O, podría ser, aunque más se aplica para lesiones pigmentadas, ¿no? Pero podría ser también, si lo aplicas también va a haber va a ser este patológico ese ABCD, ¿no? claro, como mencioné, el A de asimetría es una lesión asimétrica. Los bordes son irregulares y también no están muy definidos. El color presenta una hiperpigmentación en el centro y también en los bordes, como se puede llegar a observar.
El diámetro creo que es de 5 milímetros. Y bueno, con respecto a la evolución, como menciona la paciente, presenta un tiempo de enfermedad de 2 años. Con respecto al diagnóstico sindrómico, se podría decir que es un síndrome ulcerativo, costroso, bueno, de tipo localizado, bueno, ya como mencioné en la región infraorbitaria izquierda. Ya está bien, como un síndrome ulcerativo crónico pigmentado, ¿no? ¿Y cuál sería tus diagnósticos presuntivos? El primero creo que sería, bueno, el carcinoma vasocelular pigmentado, que pues primero el síndrome es bastante característico de este diferencial, también es el más frecuente y teniendo en cuenta el factor de riesgo que es su ocupación, que es ser agricultora, y bueno, también el tiempo de enfermedad que son de casi 2 años. Y bueno, las características que mencioné, la pigmentación también, que pues también es parte de este diagnóstico. Como diferencial podríamos decir los tal vez melanomas, aunque la localización de esta lesión no es muy frecuente en los tipos de melanomas, ya sean superficiales o nodulares. Creo que en el nodular, perdón, es más frecuente a nivel del tronco y en la superficial en los miembros inferiores. Y también creo que el color, la coloración, no sería muy cercano a lo que vendría a ser melanoma, Ujú, pero creo correcto, que pero sí. Ujú. El que sea una lesión pigmentada sí va también a pensar en melanoma, pero ¿qué es lo que no iría a favor para melanoma, Diana? como mencioné, aparte, bueno, la edad, que es un tema epidemiológico, creo que también la localización es el melanoma en esa región de la cara no es tan frecuente, creo que es más frecuente a nivel del tronco e incluso en los miembros inferiores. Y la coloración también en los melanomas superficiales es más como de coloración marrón rosado y en el nodular es más como de coloración tipo, no recuerdo, creo que era azul. Claro. El tiempo de evolución que es importante, ¿no? Porque 2 años un melanoma es un poco difícil para estar en esa localización, quizás la paciente estuviera más comprometida, ¿no? Porque en ese caso está ulcerado, o sea que ha habido un crecimiento vertical. Quizás es lo que un poco más aleja, ¿no? Lo otro es que las zonas fotoexpuestas, bueno, el melanoma nodular no es tan frecuente ahí, ¿no? Y que tenemos factores de riesgo, la edad y el daño acumulativo, que es una paciente agricultora, ¿no? Muy bien, gracias Antonella. ¿Y qué nos diría Chapoñán Mel Ángela con respecto a lo que es el manejo, tratamiento? Ah, ya. Doctora, bueno, en cuanto al manejo, se apoyame el Ángela, ¿verdad? Doctora. Sí, Ok, en el manejo, pues ya tenemos el examen físico y bueno, como ya mi compañera describió la lesión y también ya se evaluó lo que es el estado general de la paciente. Pero también podríamos realizar lo que es una dermopatología. eh, Podemos tomar parte de este tumor sólido y bueno, podemos encontrar, ya que mi compañera habló de lo que es el carcinoma vasocelular pigmentado, podemos encontrar células basales atípicas, mm, también puede haber, podemos encontrar atrofia del epidermis y bueno, por dermatoscopía también podemos presenciar lo que son los vasos arboriformes. Eso sería, ya, muy bien, claro. Ahí el manejo de ideal sería cirugía de Mohs, ¿no? Que es una cirugía estándar que es por congelación para evitar el riesgo de recurrencia, sobre todo. Muy bien. Entonces, ¿y qué medidas preventivas podríamos indicarle a estos pacientes? Carlos Dávila Coronado. Doctora, buenas noches. ¿Me logra escuchar? Doctora.
Sí, te escucho, por favor. Continúo. Te decía en cuanto a lo que es la prevención, ¿cómo harías la prevención en esta paciente? No necesariamente en esta paciente, porque ella ya tiene daño del sol, ¿no? Pero si queremos prevenir ese tipo de neoplasias, ¿cuál sería tus medidas educativas? Bueno, en este caso sería, bueno, de manera general, pues, evitar la exposición a los rayos ultravioletas, por ejemplo, puede ser el uso de algún accesorio, o sea, un sombrero tal vez para que pueda cubrir la parte del rostro, especialmente. El uso de bloqueador solar, tal vez. Y bueno, el uso de, digamos, de prendas que sea manga larga, en ese caso, para cubrir las zonas expuestas también que son en los miembros superiores, ¿no? En los brazos. Eso más que todo, Correcto. doctora. Ajá, está bien. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Evitar la exposición al sol, usar sombrero, manga larga, bloqueador solar, todas esas cosas son importantes, ¿no? Muy bien, correcto. A ver, continuamos con el siguiente caso, Ángel Castañeda. Doctora, ¿sí me escucha? Sí, sí te escucho. Ya bueno, comenzando con la exposición, tenemos a un paciente varón de 55 años con los antecedentes de que es vigilante, tiempo de enfermedad un año, eh, tiene una lesión en la pierna asociada a edema y ulceración y también dolor. Siguiente, por favor. Ya, bueno, de acuerdo a lo que podemos, a la descripción de la lesión, podemos ver que es una lesión exofítica sobre una superficie ulcerada. De acuerdo a la localización, como vemos, está ubicada en la cara posterior de la zona distal de la pierna izquierda. Tiene una distribución, bueno, con una extensión localizada y un patrón asimétrico en el miembro inferior izquierdo. También vemos, bueno, en la descripción del color, ¿no? de la lesión, se nos hace llamativo los bordes, en especial el borde externo, en donde apreciamos una hiperpigmentación de un color negruzco azulado, y en el borde interior vemos el patrón eritematoso de color rojizo que presenta la lesión. Bueno, en un tamaño aproximado de 6.4 centímetros, y bueno, haciendo la unidad clínica llegamos al diagnóstico sindrómico del síndrome neoplásico cutáneo y el síndrome ulceroso tumoral también. Ya, bien. Entonces, síndrome ulcerativo crónico en piel y tumoral, ¿no? Correcto. Entonces, Cierto. a ver, muy bien, has presentado bien, Ángel. ¿Y qué diagnóstico presuntivo podría ser? Bueno, nosotros tenemos a la cabeza el carcinoma epidermoide. Bueno, Ya, claro, a favor tendríamos la frecuencia, ¿no? ya, Que es más frecuente en hombres. El antecedente de una lesión inflamatoria, ¿no? Que es de manera crónica hace un año, con síntomas asociados como la insuficiencia venosa o las complicaciones con ulceraciones de esta zona afectada. Esto, a la cabeza sería el carcinoma epidermoide. ya, muy bien, perfecto. Claro, ¿cuáles son los precursores o qué factores de riesgo? A ver, Alejandro Cabrera Barca, ¿qué factores de riesgo se mencionan que hay para carcinoma epidermoide? ¿Y cuáles de ellos tiene este paciente? Bueno, doctora, para carcinoma epidermoide los factores de riesgo se dividen en dos, los intrínsecos y los extrínsecos. En Ya, los intrínsecos estaban como un paciente que tenía inmunosupresión, algunos medicamentos, también pacientes que tengan un tipo de infección, inflamación crónica, perdón, y, y también si tienen una infección por el virus del papiloma humano. Y en los factores de riesgo extrínsecos es la radiación ultravioleta, que es lo que
tiene lo que podría presentar este paciente, ya que tiene un antecedente de que es vigilante. Correcto, ¿no? En este caso, la dermatitis por éstasis venosa lleva úlcera crónica y esta úlcera crónica finalmente, como es un proceso inflamatorio crónico, puede debutar en un proceso neoplásico epidermoide, ¿no? En cambio, en el carcinoma vasocelular, ¿cuáles son los factores de riesgo? Doctora, en el carcinoma vasocelular, también los factores de riesgo se dividían intrínsecos y extrínsecos. Los extrínsecos también iba a ser la radiación ultravioleta, algunas sustancias químicas, y en los intrínsecos sobre todo intervenía la inmunidad o incluso alteraciones genéticas. Ya, correcto, muy bien. Entonces, claro, en el vaso celular no tiene una lesión precursora. De hecho, el único factor de riesgo que se define ahí es el daño al sol, ¿no? Y la predisposición genética de la persona, ¿no? A diferencia del epidermoide, que sí necesita, pues, a veces, aparte del sol, de compartir el mismo factor de riesgo con el vaso celular, procesos inflamatorios crónicos, ¿no? Que finalmente van a debutar en estas lesiones. Muy bien, a ver, ¿y cuál sería acá el manejo en este caso o algún diferencial que puedas plantear, Abigail Cueva? Abigail. A ver, escribe entonces, Abigail, si hay problemas con el audio. Doctora, sí, buenas noches. Mi compañera Abigail está hablando por chat de acá del Zoom. ¿La puede leer, por favor? Y también mi compañera Adriana Celi está con 1% de batería. Me dice que quizás también pueda participar ella porque ya se le va a apagar el celular y en su casa está sin luz, doctora. A ver, entonces pone úlcera por diabetes, ya podría ser. Tendríamos que tener una paciente en contexto con diabetes, ¿no? Queratoacantoma podría ser también un carcinoma epidermoide tipo queratoacantoma, aunque el queratoacantoma es un crecimiento más nodular, ulcerativo central, como un cráter, ¿no? Y bueno, pero también es una posibilidad diagnóstica. Muy bien. Entonces, ¿quién quería participar? Bueno, ¿cuál sería el tratamiento o cómo se enfocaría el tratamiento? ¿Quién era la que ya se le acababa la batería? Doctora, yo, que ya Adriana. se me está laqueando. Sí, Manejo, ¿qué Adriana Celi. manejo, Adriana? Bueno, va a depender de las características del tumor. Podría ser la extirpación quirúrgica, pero antes se tiene que comprobar histopatológicamente. Y bueno, en los casos que no son tratables del carcinoma, se podría utilizar la radioterapia o quimioterapia. Ya, correcto. Muy bien. Entonces, claro, acá sería la decisión quirúrgica y a veces hay que complementar con radioquimioterapia, ¿no? Muy bien. El siguiente caso, a ver, ¿quién continúa? El que continúa Elsa Castañeda Coronel. A ver, Elsa, te escuchamos. Ya, ok, doctora.
En el caso 3 presentan, bueno, un paciente varón de 75 años que como antecedente presenta ocupación de profesor y tiene un tiempo de enfermedad de un año, ¿no? Y describen en la historia que presenta una lesión en pie asociado a dolor a la presión. Bien, en cuanto a la descripción de la lesión, en este caso sería que, pues, describirla primero de que es una lesión única de tipo mancha, que es de forma irregular, vemos que está hiperpigmentada y que se localiza en lo que es la parte inferior de la luz del pie derecho, ¿no? Que presenta también lo que es bordes irregulares, ¿no? Y que en general que presenta una superficie lisa, pero que en el centro de la imagen de la mancha hiperpigmentada vemos que presenta un centro rugoso, ¿no? Y bueno, menciono lo que es el ABCD, doctora. Bueno, lo menciono. Con el A es que, bueno, es asimétrica, en general mide entre 5 a 7 centímetros. El B es que tiene bordes irregulares que no están muy bien definidos, ¿no? Vemos que el C, con lo que respecta al color, vemos que hay un color tipo parchado, ¿no? Con una zona hiperpigmentada y otras que presentan tipo una zona de retroceso del color, ¿no? Que está en la parte superior. De diámetro, pues que presenta un diámetro, sí, mayor de 6 milímetros, que es el que usan como referencia, y en cuanto a la evolución, pues que no refieren, pero se indican un tiempo de enfermedad de un año. Eh, Bien, en cuanto al diagnóstico sindrómico, en este caso, lo podríamos como un síndrome de mancha hiperpigmentada, ¿no? En lo que es el borde interno del pie derecho del paciente. Ya, correcto. Un síndrome de mancha hiperpigmentada en el borde interno del paciente, ¿no? Que cumple las características de ABCD. ¿Cuál sería tu diagnóstico presuntivo, Elsa? En este caso el primero sería lo que es el melanoma lentiginoso acral, primero porque cumple, como ya habíamos dicho, con todos los criterios del ABCD, y pues y lentiginoso acral, ¿por qué? Porque se encuentra pues en el área del pie, no se encuentra en ninguna otra región, y porque pues esta enfermedad predomina en lo que es mayores de 60 años, y pues este paciente tiene 75. Ya, Y muy bien. Entonces, en este caso, hay como factor de riesgo, podríamos mencionar al daño del sol. no, en el melanoma lentiginoso acral no. La exposición al sol no es un factor de riesgo aquí. Claro, no sería considerado un factor de riesgo, ¿no? Pero está bien. Entonces, entonces en este caso, bueno, ¿y algún diagnóstico diferencial que podríamos considerar? Muy bien, Elsa, gracias por tu participación. Renzo Cerrillo. Sí, doctora. Por ejemplo, los otros tipos de melanoma, uno de ellos es el melanoma léntigo y maligno, o displásico también. Si bien es cierto, por ejemplo, el melanoma maligno es más frecuente en este caso también en ancianos, pero sus características clínicas en este caso es diferente. Y es más tardío en este caso. Otro podría ser el melanoma displásico, que, bueno, su malignidad es muy diferente a lo que se muestra en la imagen y mayormente las zonas afectadas es no fotoexpuesta. Bueno, y mayormente es localizado en zonas desde el tronco y en las extremidades, más no en el pie, como en este caso tiene el paciente. Y el otro era el léntigo y maligno, que en este caso es de crecimiento más lento y lo único que estaría a favor es que se da más en ancianos. Eso sería.
Te decía Renzo, disculpa, estaba con el micro inactivado. ¿Qué medidas preventivas podemos identificar en este caso en el paciente, ¿no? Para, digamos, educarlo y de repente tener una detección precoz en algún momento de esta entidad. En este caso podría ser que vaya con cierta frecuencia a lo que es el médico, en este caso para ver lo que es la evolución de su lesión, en este caso de su melanoma. En segundo lugar sería lo que es tratamiento, ¿no? No sabría mencionar si fuera inmunoterapia o en este caso eh, los tratamientos selectivos, en este caso para ver cuánto es el grado de afectación. Ya, muy bien. Claro, sería como medidas preventivas, sería pues como tú decías, ¿no? Que por un lado el autoexamen, siempre explicar a los pacientes que es importante que se examinen en sí mismos ellos para ver qué tanto podrían detectarse o conocer al menos qué tipo de lesiones tienen en la zona acral y según ello pues definir, ¿no? Qué tipo de tratamiento acudir de la forma más precoz al dermatólogo, porque los melanomas cuando tienen una extensión superficial es mejor, cuando ya hacen una extensión vertical nodular hay más riesgo de que haya metástasis y de que digamos estén las lesiones un poco más evolucionadas y con más el paciente menos pronóstico, un pronóstico más sombrío, ¿no? Bien, ¿está bien ese? Muy bien. En este caso, el manejo de todos modos va a ser pues evaluar si hay compromiso ganglionar, ¿no? Compromiso ganglionar, falló para arriba. Evaluar si hay compromiso ganglionar, cerebral, a veces se le hace una resonancia total al paciente para evaluar, ¿no? El compromiso y ver si hay compromiso de ganglios, a veces ganglios centinela, ¿no? O una gamografía incluso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Muy bien. A ver el siguiente caso que continúe, por favor, Rubí Carrillo. Doctora, me llamó, disculpe, se entrecortó. Rubí Carrillo. Rubí Cabrera. Doctora. Rubí Cabrera es, ¿no? Rubí Cabrera, sí. Muy bien, a ver, continúa Rubí, por favor. Bueno, está bien, doctora. Bueno, aquí vemos a una paciente mujer de 75 años. Y bueno, describo de frente la lesión, ¿verdad? Ya, entonces tenemos a una lesión primaria, observamos 3 pápulas o lesiones de tipo nodular, ¿no? Más o menos de 1 centímetro por 1 centímetro aproximadamente. Tiene forma circular, circunscrita. El color es heterogéneo, más o menos de color pardo, hiperpigmentado. Los bordes son eritematosos y en la periferia vemos que se presenta un color amarillento. Y también un color translúcido o perlado. Aquí no sé si se nota el color azul de los círculos que hemos encerrado acá. Bueno, ese color translúcido perlado en el círculo azul se muestra. Bueno, en cuanto al ABCD, podemos ver que es asimétrico, tiene bordes irregulares. En cuanto al color, pues es heterogéneo, ¿no? Algunos presentan una coloración marrón y negro, ¿no? Puede ser debido al hiperpigmento de melanina. Y bueno, eso es en el centro de los nódulos. Pero en la periferia se presenta un color rojo eritematoso. Y además, bueno, eso se debería a la presencia de vascularización, ¿no? Y en cuanto al diámetro, estaría de 1 centímetro aproximadamente. Bueno, en cuanto a la localización,
Vemos que se ubican en la línea media de la frente, cerca del cuero cabelludo. Después tenemos a la distribución. Esta es circunscrita con bordes irregulares. Después tenemos que el color es heterogéneo, pardo negruzco. Luego también, luego también tenemos el tamaño, que como mencioné, aproximadamente de 1 centímetro por 1 centímetro. Y menciono también el diagnóstico sindrómico, doctora. Sí, también. Ya, bueno, en este caso planteamos un síndrome nodular hiperpigmentado en rostro. Ya, correcto, un síndrome nodular hiperpigmentado. ¿Y cuáles serían tus diagnósticos diferenciales? Ya, bueno, como primera hipótesis diagnóstica tenemos al carcinoma vasocelular de tipo nodular en la zona frontal superior. Esto se debe a nuestra paciente que, bueno, tiene 75 años, la edad es un factor importante acá. La presencia, pues, de los nódulos de base eritematosa, que tiene una superficie lisa, brillante, ¿no? Y además de las vascularizaciones que se ven en las telangiectasias. La localización es importante también en cabeza, específicamente, pues, como mencioné, la línea media de la frente, cerca del cuero cabelludo. Esto vendría a ser una zona fotoexpuesta, ¿no? Entonces también es un punto a favor. Y también que nuestra paciente, pues, dice que era vendedora ambulante, por lo que se entiende que ha estado expuesta a los rayos UV. Y bueno, en contra, en este caso sería que la paciente es mujer, más que todo la frecuencia de este carcinoma de tipo vasocelular es más que todo en hombres, por eso sería un poco en contra. Y además que no presenta destrucción del tejido por contigüidad, ¿no? Pero son esos dos. Tiene más cosas a favor, por eso es que va nuestro diagnóstico en primera línea. Después, nuestros diagnósticos diferenciales, podríamos plantear una queratosis actínica. A favor tendría, pues, que... ¿Sí? ¿Continúo? Sí, continúa. Ya, bueno, una queratosis actínica, bueno, a favor, en ese caso tendría que nuestra paciente es de tez blanca. La ocupación también es importante, vendedora ambulante, pues estaba expuesta a los rayos. Y después que la zona afectada es el rostro, no la frente. Una zona fotoexpuesta. Pero en contra, tiene la edad, ¿no? Nuestra paciente ya 75 años, además que no menciona que sienta dolor. Este es más frecuente en varones también, además que no es, no es un patrón en fresa, ¿no? Porque este patrón en fresa sería un fondo eritematoso más o menos rosado, rojo, y con mucha presencia de telangiectasias o vascularización. Habría dolor al tacto, tampoco menciona, y bueno, tampoco hay escamas o, piel gruesa, no nos mencionan tampoco. Y nuestro otro diagnóstico diferencial podríamos plantear un nevodérmico. A favor tendría que tiene apariencia de comedones, de puntos cerrados y de color blanco. Y mientras que en contra tendría que no es tan frecuente en los adultos mayores, ¿no? Nuestra paciente ya tiene 75 años. Eso sería principalmente, doctora. Después menciono también el plan diagnóstico. O cómo se... Hasta ahí está muy bien. Hasta ahí está muy bien, Rubí. A ver, York Dávila. York, a ver, ¿qué nos dices, York, con respecto a los diferenciales? ¿Estás de acuerdo con tu compañera? ¿Quieres establecer algún otro diferencial? Hola, hola. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí te escuchamos. Bueno, en realidad sí estoy de acuerdo con mi compañera, que como el diagnóstico principal, bueno, la hipótesis diagnóstico principal era el carcinoma vasocelular, pero de tipo nodular, y los diferenciales podría ser, por ejemplo, el nevodérmico o las queratosis actínicas. Pero, por ejemplo, muchas veces las queratosis y el nevodérmico se puede considerar como, bueno, lo consideran algunos libros como lesiones precursoras de este carcinoma vasocelular. Entonces, al fin y al cabo, muchos libros consideran de que estos dos, por ejemplo, la queratosis y el nevodérmico, pueden al final ir desencadenándose en un carcinoma vasocelular. Y eso va a depender, pues, ¿no? Del tipo de exposición que vaya teniendo.
pero por ejemplo lo que tenía en contra para la queratosis era la edad, la ausencia de dolor, que no era áspero, y por ejemplo lo que era en contra para el nevo era más o menos que no era tan frecuente en los adultos mayores, que también creo que lo mencionó mi compañera. Pero en pocas palabras, sí, los dos principales sí estoy de acuerdo, doctora. Correcto, muy bien. Entonces, sobre todo tener en cuenta que es una paciente mayor, ¿no? Que tiene daño acumulativo, vemos que son lesiones, y lo que es típico de la lesión popular es que es brillante, perlada. ¿Y esto a qué se debe? ¿A qué se debe, dijimos, ese color brillante, perlado que se ve en estas lesiones? A la mucina, doctora. Correcto, de que estos vasos celulares tienen bastante mucina en su interior, ¿no? En su estroma. Entonces, esa mucina es lo que los hace, digamos, lo hace muy, muy brillante, ¿no? Ese color nacarado. Muy bien. Entonces, la queratosis actínica podría ser un diagnóstico diferencial, ¿no? Pero las queratosis actínicas, si bien también se van a dar en pacientes mayores que tienen, digamos, daño al sol, bastante daño al sol acumulado, son más ásperas, ¿no? En la superficie un poco rugosas, y esto aleja un poco de lo que tenemos en esta paciente, que es más bien la superficie es lisa, ¿no? Entonces, en eso, básicamente se diferencia, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta con los casos presentados? ¿O todo está claro? Doctora, buenas noches, disculpe, había mencionado que la queratosis actínica también se puede dar en personas mayores, como la edad de nuestra paciente. Sí, se pueden tratar, claro, sí, se tratan con crioterapia o con 5-fluoruracilo. Pero lo único que nos dice es de que el paciente ha tenido mucho daño al sol previamente, ¿no? Entonces hay que estar al tanto de, digamos, de la aparición de un epidermoide y un vaso celular, básicamente eso, ¿no? Doctora, yo también tenía otra pregunta. ¿Lo que se considera ahí como puntitos negros vendría a ser los nidos negros? ¿O? Los nidos grises o puntos grises en el paciente, ¿no? Ah, ya lo. Gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, a ver, seguimos con el siguiente caso. Mari Carmen Kuzma, te escuchamos, Mari Carmen. Está bien, doctora, buenas noches. Siguiente, por favor. Bien, nos presentan a una paciente mujer de 45 años que tiene como antecedente su ocupación ingeniera, tiempo de enfermedad 3 años, y es una lesión en la cara luego de un traumatismo pequeño. Se puede describir, pues, hay lesiones tanto primarias y secundarias. La lesión primaria sería un nódulo único, pigmentado, queratinizado, de consistencia dura, y una lesión secundaria aparentemente, pues, una úlcera central, de forma circular, sobre todo. Este nódulo tiene bordes irregulares, se va a localizar a nivel de la región lacrimal del ojo derecho, específicamente en el epicanto del ojo derecho. Tiene una distribución localizada, cuya coloración es negruzca y brillante al lado de la nariz. Cabe resaltar, pues, que esta coloración brillante es por la misma mucina que ya explicó también durante clase, aproximadamente 1 centímetro de diámetro, y ante todas esas características de la lesión, podemos plantear como diagnóstico sindrómico un síndrome nodular hiperpigmentado en el ojo derecho de la paciente, ¿no? Ahora, como diagnóstico presuntivo, una primera hipótesis diagnóstica, hemos planteado un carcinoma vasocelular, sobre todo la variante nodular. A favor tiene, pues, bastantes aspectos, empezando desde la edad, que aparece alrededor de los 40 años. Tiene un tiempo de evolución lento, pues el borde brillante cerca de la nariz por la mucina, la presencia de telangiectasias, y pues las zonas más afectadas siempre van a ser las zonas fotoexpuestas, ¿no? Ahora, la misma ocupación también te menciona por la misma radiación artificial a la que se ve expuesta, por lo que es ingeniera la señora. Sin embargo, pues en contra, la parte ulcerada no es algo usual. Continúo, doctora, con los diferenciales. Sí, continúa, por favor. Bien, como en este caso diagnóstico diferencial, también hemos planteado un carcinoma epidermoide, sobre todo la variante queratocantoma,
en la cual pues hay la existencia de una lesión persistente como es el traumatismo pequeño que presenta la señora en este caso, está ulcerada, que es algo pues más característico, zonas también fotoexpuestas al sol. Sin embargo, pues en el carcinoma epidermoide las telangiectasias no van a ser características y pues el borde brillante más que todo predomina en la variante vasocelular, ¿no? Y un segundo diagnóstico diferencial podría ser un melanoma nodular maligno, sin embargo, pues es por la misma lesión pigmentada, el color negro. Sin embargo, el melanoma es muy agresivo, ¿no? Entonces, no tendría mucha concordancia con el tiempo de la enfermedad, ya que la paciente tiene 3 años, ¿no? Es algo más lento lo que ella tiene. Correcto. Entonces acá el diagnóstico que ustedes plantean, Mari Carmen, es un vaso celular, ¿no es cierto? Sí, doctora, un vaso celular. Muy bien. A ver qué nos dice Mel Chapoñán, Mel Camila. Camila, ¿por qué crees que es un vaso celular? ¿Qué datos o qué te refuerza un vaso celular? Bueno, doctora, me refuerza porque el carcinoma vasocelular es el más frecuente, bueno, aparte de la frecuencia, podríamos decir también la edad en la que presenta la paciente, que tiene una evolución lento, que presenta telangiectasias y, a ver, que las zonas afectada es una zona que, bueno, está expuesta al sol y como menciona su trabajo, nuestra paciente es ingeniera, por lo que tiene que estar expuesta a la luz del sol, ¿no? A los rayos UV. Correcto. Muy bien. Entonces, claro, porque si fuera un melanoma nodular sería un poco más agresivo, ¿no? Entonces, por ahí como que eso como que no va mucho a favor, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Abigail. Sí, doctora, una pregunta. ¿En lo que es el vaso celular es común la ulceración central o es más común en el epidermoide? Los dos pueden hacer ulceración, ¿ah? Los dos pueden ulcerar, pueden hacer más ulcera el epidermoide, pero el vaso celular también tanto crece que ya el tejido se queda sin nutrición, suplemento vascular y se necrosa y se cae, ¿no? Eso sí es cierto. Y doctora, en ese caso, el color negruzco no sería los famosos nidos negros, sino más bien necrosis, o sí también serían nidos negros. Claro, en este caso, cuando es el vaso celular, el epidermoide tiende a ser más necrosis, ¿no? Y lo oscuro depende, a veces puede ser sangrado, necrosis, ¿no? Pero en el vaso celular, los grises, niditos grises que se forman en el interior del vaso celular, ¿no? Ah, ya, doctora, gracias. Muy bien. Entonces, en este caso, pensamos más en un vaso celular, sobre todo que hay factores de riesgo, ¿no? La edad de la paciente, el daño del sol acumulativo, la lesión que se presenta en la cara, ¿no? Entonces va más para un vaso celular. Abigail, ¿preguntaste algo o aportaste, no? Pregunté, doctora. ¿Cuál era tu pregunta? Disculpa, no te capté muy bien. Ah, ya, la pregunta era de que cuál de los dos ulceraba más, si el epidermoide o el vasocelular, porque como yo había leído de que el que ulceraba más comúnmente era el epidermoide, entonces como que era un punto en contra en este paciente, ¿no? Que había la ulceración. Más el vasocelular se caracterizaba por las telangiectasias que ya habían mencionado y que se ven claramente en la paciente. Sí, el vaso celular depende, si es muy mucinoso y crece rápido puede ulcerar también, pero el epidermoide tiene que ser una úlcera un poco más grande, ¿no? Es más friable también, ¿no? Porque es más destructivo. Muy bien. Adriana Celi, continúa el siguiente caso.
Doctora, mi compañera tenía 1% de batería. Ah, ya es la Y compañerita que sí. salió, ¿no? Ya, perfecto. Muy bien. ¿Hay algún otro caso, alguien que falte participar, alguna duda, alguna pregunta? Ah, sí, doctora, falta mi compañera Abigail Cueva, que estuvo fallando su internet y no pudo contestarle la pregunta. Sí, doctora. Solo le escribí, nomás. Ya, y cuenta, ¿hay otro caso que falta o no? Sí, falta un caso 6. A ver, ese descríbelo tú, Abigail. Ya bueno, como se puede observar, se evidencia una lesión de tipo secundaria, que vendría a ser una úlcera. Además, pues presenta bordes irregulares, los cuales son elevados y bien circunscritos. También la superficie, como se puede observar, es rugosa y hay una hiperpigmentación heterogénea, ¿no? Entre las que se puede observar secreción amarillenta, de tipo exudativo, purulento, y como pueden observar, también hay un pequeño sangrado. En cuanto a la localización, esta se encuentra en la cara dorsal del pie izquierdo, afectando sobre todo el cuarto y quinto dedo, y la distribución se consideraría de que sería localizada, ¿no? En cuanto al color, podríamos ver diferentes colores, como ya lo mencioné, entre ellos está el rojo del sangrado y los bordes negruzcos que se pueden apreciar. Y ya bueno, en cuanto al tamaño, esta aparenta ser de unos 5 a 6 centímetros aproximadamente. Ya en cuanto a los diagnósticos sindrómicos que planteamos, se encuentra el síndrome de placa ulcerativa localizada y, bueno, posiblemente también un síndrome de ulceroso vascular, ¿no? Por la estasis venosa. Ya en cuanto a los diagnósticos diferenciales, planteamos un carcinoma epidermoide, en el cual, pues, a favor está la edad, que es mayor de 45 años, además es el segundo más frecuente después del vaso celular y sobre todo pues el antecedente del trauma, ¿no? De la quemadura que menciona. Además, el tiempo de evolución es de 3 años, lo cual pues también entra dentro como un punto a favor de este diagnóstico. Y bueno, la úlcera previa que hubo pues es lo que de alguna manera también genera, por así decirlo, mayor fuerza a este diagnóstico. Y otra característica también que caracteriza al epidermoide es que es destructivo localmente. Entonces, como se puede observar, pues hay mayor agresividad en comparación con las otras imágenes que hemos visto que son característicos, por ejemplo, del vaso celular. Y ya, doctora. Correcto. Entonces, en este caso es también una lesión ulcerativa crónica que está en la zona del pie, en el dorso del pie, y que, bueno, asociada a ello y estasis venosa, ¿correcto? Entonces, todo ello contribuye finalmente a que desarrolle este tipo de lesiones, ¿no? En este caso, ¿algún diferencial que podrías haberte planteado? Sí, doctora. Bueno, está el leosoxilismo, pero para ello se tendría, bueno, que tener en cuenta, ¿no? De que esto es más agudo, de que el paciente debería referir quizás la picadura de alguna araña, o que fue una evolución mucho más corta, ¿no? No hace 3 años. Y, doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ya, y bueno, como otro diferencial también sería la queratosis seborreica, ¿no? Sin embargo, pues estas son lesiones más dispersas, ¿no? Y bueno, son principalmente benignas y en este caso, pues no, es como es destructivo tan localmente, no, como que no se consideraría, por así decirlo, una lesión benigna. Correcto. Bien, eso, la destrucción local, la formación del tejido exofítico friable, ya nos aleja la posibilidad de una lesión benigna. A veces hay enfermedades inflamatorias como el pioderma gangrenoso, por ejemplo, que podría ser también una posibilidad diagnóstica, ¿no? Pero es una posibilidad que podríamos tener en cuenta, pero para ello tendríamos que tomar una muestra y mandarlo a estudiar, ¿no? Pero generalmente el pioderma gangrenoso, por ejemplo, duele, el dolor es muy intenso y tiene un crecimiento rápido, ¿no? Mucho dolor para la lesión, entonces eso como que, digamos, aleja un poco la posibilidad de esta paciente, ¿no?
Doctora, una pregunta con respecto a eso último. A mí me dio como hace medio año más o menos, pero la forma en como me dio fue como que como vesículas pequeñitas y luego se reventaban y se hacían como que una lesión, por así decirlo, circunscrita y sangraba mucho. Y también como que se formaban placas que, como costras, no sé cómo mencionarlo, ¿no? Entonces, creo que la evolución fue como que en menos de una semana, semana y media más o menos, se formó ya la lesión como se mantenía, ¿no? Del granuloma. Entonces, sí, eso Sí, también. ahora. Ya, muy bien. Entonces, claro, en este caso, ¿me dices que tú tuviste algo así, como un granuloma piógeno? Sí, doctora, me dio eso. Claro, los granulomas piógenos son lesiones que son proliferativas, vasculares, reactivas, ¿no? Generalmente, a veces algún proceso infeccioso de gérmenes que inducen la proliferación vascular en pacientes que son predispuestos, ¿no? Pero bueno, es una lesión más nodular, muy friable, de fácil sangrado, que se puede dar en algunas personas, hasta en los niños, gestantes, se puede dar, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran agregar? ¿Estamos claros entonces hasta ahí? Doctora, sí, y tenía una duda. En este caso de esta lesión, ¿la dermatoscopía tendría, por así decirlo, serviría o tendría gran nivel diagnóstico o no? ¿La dermatoscopía? Sí se ¿O podría sería más hacer. una biopsia? No, de hecho que tenemos que hacer biopsia, pero la dermatoscopía sí también nos ayuda. Hay cierta distribución de los vasos que a veces nos hace pensar en alguna sugerencia de malignidad, ¿no? Pero sí o sí ese tipo de lesiones se tienen que hacer biopsia. Porque ya a veces hay tumores anexiales más raros que podrían confundirse y el manejo es diferente, por eso es que sí tendríamos que hacer biopsia. Ok, doctora, gracias. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? Doctora, una última duda. En el caso del vaso celular, cuando hagan el estudio histológico, ¿son células, las afectadas son células queratinocíticas o no queratinocíticas? En el vaso celular, dices, las células son queratinocitos, porque son de los queratinocitos basales, justamente. Ah, ok. Gracias, doctora. Tenía una duda en eso. Sí, son queratinocíticos. Muy bien. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta, chicos? Doctora, sí, una pregunta con respecto a la parte del carcinoma vasocelular. La literatura menciona que también siguen 3 patrones, en este caso histológicos. Te hablan de uno expansivo, te hablan de un infiltrativo y superficial. Sin embargo, tanto en el expansivo como en el infiltrativo, ambos te dicen que son espiculados, que tienen una forma de empalicia periférica, pero ¿cómo diferencio a estos dos? Es que tienen las características muy similares. ¿Cómo dices? No te entendí muy bien. ¿Cuál es lo que quieres diferenciar? Te menciona que en el carcinoma vasocelular hay 3 patrones histológicos. Habla de un patrón expansivo, infiltrativo y superficial. Sin embargo, cuando empiezan a describir el expansivo, te mencionan pues que tiene grupos celulares espiculados, que tienen una empalicia periférica y otras, ¿no? Pero cuando voy al infiltrativo, también me mencionan lo mismo, que tienen los grupos celulares espiculados y la empalicia periférica. Sin embargo, ¿cómo diferencio entonces ambos? ¿O algo característico del expansivo que no tenga el infiltrativo y viceversa? Lo que pasa es que depende mucho de los grupos celulares, ¿no? En general hay micronodular, infiltrativo, y ya son características histopatológicas que se ven en la lámina, ¿no? Por ejemplo, el infiltrativo es como que tú ves las células en empalizada, pero se tienden a meter, a ramificar, ¿no? Y por eso toma ese nombre.
El micronodular somos como pequeños grupitos de estas células empalizadas en niditos múltiples que van progresando, ¿no? Entonces, básicamente depende mucho de la distribución en la anatomía patológica cuando uno está observando la lámina. Bien, doctora, sí, ya. Doctora, otra consulta con respecto al tema de organización. Sí le dije para que nos explique qué días tenemos el examen teórico, qué días tenemos el examen práctico, el día de mañana qué tema vamos a desarrollar, o si vamos a recuperar la clase, cómo vamos a trabajar. Mañana le toca la clase al doctor Saavedra, va a hacer todo lo que es fotodermatitis, y la práctica la vamos a hacer en la noche. El día miércoles va a hacer el doctor Jiménez su clase de acné rosácea. Y el día jueves tendrían ustedes que hacer el seminario. El día jueves es el seminario. ¿El examen teórico qué día es? ¿El lunes de la siguiente semana, doctora? Claro, sería el lunes de la siguiente semana, podríamos hacer el teórico. Voy a fijarme bien cuándo es el último día, porque según ellos, si no, el lunes hacemos el práctico y el martes el teórico. Entonces, ya. Estaría por confirmarme si, si es lunes o martes teórico o práctico, pero mañana trabajamos fotodermatitis, ¿cierto? Sí, el jueves su seminario. Jueves nuestro seminario, ya. Ya, doctora. Entonces, eso sería todo. ¿Alguna duda, chicos, que tengan más para que ustedes pregunten a la doctora, por favor? O si no hay dudas, muchas gracias. Abigail. Con respecto al seminario, ¿cómo es la dinámica? ¿Nosotros preparamos y nosotros elegimos el orden o algo así? ¿O usted elige el orden? En el seminario, ustedes preparan, pero no se extiendan mucho. ¿Cuántos son en total? 3. No, en total. 13, doctora. Ya, el tema va a ser urticaria, angioedema y vitíligo, me parece, ¿no? Por ejemplo, ya, son 13. Se divide en urticaria y angioedema, es lo mismo, es el mismo tema. O sea, serían 6, el vitíligo. Y más o menos, cada alumno tendría a ver más o menos unos 5 a 7 minutos para presentar. De ambas van a presentar un caso clínico introductorio, y cuando ya empiezan a hacer el diagnóstico diferencial y presuntivo es donde ya empiezas a delucidar, ¿no? En caso de urticaria, por ejemplo, ya ahí ponen, bueno, urticaria se define como tal. Una diapositiva para etiopatogenia, otra diapositiva para diagnóstico. El diagnóstico es clínico o necesitan ayuda diagnóstica. Luego el plan terapéutico y si sería necesario pedir algún otro examen más, ¿no? Diferenciar urticaria aguda y crónica. Y para vitíligo también de la misma forma, un caso introductorio y luego ya desarrollan el tema con definición, con etiopatogenia, que es bien importante, diagnóstico. Podrían ser 2 diagnósticos diferenciales y el tratamiento, ¿no? Su plan tratamiento y su plan diagnóstico. Entonces, más o menos así lo podríamos manejar. Y cada alumnito, pues, tiene para exponer 5 minutos a 7 minutos, muy puntuales, ¿sí? Y ya luego, cuando hay dudas, todo, podemos tener ahí una conversación de cuáles son sus dudas en cuanto a la revisión del tema. Ustedes mismos se pueden distribuir, no hay problema. ¿Ya? Está bien, doctora. Muchas gracias. Muy bien. Listo, chicos, nos vemos. Doctora, antes que se vaya, una última consulta. ¿Le mandamos los casos de micosis por correo o a través de WhatsApp normal? Por WhatsApp los reviso. Ya, muchas gracias, doctora, entonces. Listo, un besito, que estén bien, chicos. Chao. Gracias, doctora. Chao. Doctora, gracias. Muchas gracias, doctora.